Que Dios te bendiga, hermano y hermana, una vez más. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Quisiera responder otra pregunta interesante acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué fue diseñado el bautismo? ¿Cuál es el valor de bautizarnos? ¿Si realmente el bautismo tiene poder para salvar o es solamente un símbolo? El bautismo es una de las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Una de ellas es el bautismo en agua y el otra es la Santa Cena. Se le llama ordenanzas porque son mandamientos expresos que el Señor Jesucristo dejó, aunque ellos por sí solos no tienen valor salvífico. Esto quiere decir que tú no te salvas por practicar la Santa Cena, tampoco te salvas por ser bautizado en agua. Lo que estos símbolos representan pues tienen un valor muy importante en la vida de un cristiano, pero sobre todo la razón por la que una persona se debe bautizar es porque es un mandamiento del Señor. O sea, tú lo debes hacer en obediencia a la palabra de Dios, no creyendo que el bautismo te salva, sino como un cristiano obediente, tratando de honrar los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dejado expreso en Santa Palabra. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, nos habla de tres aspectos importantes por los cuales un creyente se debe bautizar. Primero, porque el bautismo representa la muerte del cristiano a su vida pasada. Cuando tú te bautizas, estás reconociendo públicamente delante de las personas que tú estás renunciando a tu vida de pecado, renunciando a todo lo que el mundo te ofrece, renunciando a los placeres de este mundo, renunciando a tu antigua vida. Leamos lo que la Escritura dice literalmente. Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El segundo aspecto que encontramos a favor del bautismo es que cuando el cristiano se bautiza es sepultado al mundo. O sea, tú mueres al mundo. Tú te das cuenta que cuando una persona muere, literalmente, tú la puedes pellizcar y no va a abrir los ojos. Tú le puedes sacar la lengua y no va a abrir los ojos. Tú lo puedes golpear y no se va a levantar, no se va a ofender, no se va a sentir molesto. Tú le puedes pullar un ojo y no se va a molestar porque está muerto. Entonces, el bautismo representa que nosotros hemos muerto al mundo. Eso quiere decir que aunque el mundo nos ofrezca sus placeres, sus luces, sus fiestas, sus orgías, nosotros estamos muertos al mundo y no nos vamos a sentir atraídos por todo lo que él nos ofrece. No vamos a salir corriendo en pos del mundo por los placeres que él nos ofrece. Entonces, cuando tú te bautizas, esto representa que tú has muerto a todas las cosas que este mundo te ofrece. Has muerto. Y el tercer aspecto es: naces a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando tú te bautizas, el bautismo representa una cosa. La palabra bautismo representa poner bajo de. Cuando tú te bautizas en agua, eres puesto bajo de agua. Tú te bautizas en el Espíritu, eres puesto bajo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos bautismos. El bautismo en la iglesia, la Biblia habla del bautismo de Moisés. Dice que Moisés bautizó a Israel bajo la nube. Los puso bajo la nube en el desierto. Entonces, pero como estamos hablando del bautismo en agua, cuando tú te bautizas en agua, estás siendo puesto bajo agua. La palabra lo dice. Ahora, el punto es que cuando naces o sales de esa agua, simbólicamente tú naces a una vida nueva. Si tú te has bautizado, esto representa que al levantarte, al salir del agua, tú has recibido una vida nueva en Cristo Jesús, cual te permite o te capacita para hacer las cosas, o te compromete, digámoslo así, para hacer las cosas que agradan a Dios, para vivir como Dios manda. Colosenses capítulo 2 y versículo número 12 dice de la siguiente manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú te bautizas, estás naciendo simbólicamente a una vida nueva, no es literal, hermano, no lo tomemos literal. Esto es un simbolismo, como ya dije, no tiene valor salvífico. Tú no te salvas por bautizarte. Esto simboliza que tú estás surgiendo a una vida nueva. Cuando tú te bautizas, estás comprometiéndote con Dios a dejar la vida pasada y seguir la vida nueva. Si bien es cierto, el bautismo es una demanda que Dios te hace a ti y a mí. Todo cristiano genuino se debe bautizar, pero eso no quiere decir que por eso te vas a salvar. Nosotros nos salvamos por creer en Jesús. Realmente, hermanos, la salvación solo depende de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si el bautismo salvara, pues hay muchas clases de bautismo y cualquiera pudiera decir, yo me bauticé cuando era niño, y él pudiera pensar que eso lo salva. O yo me bauticé por esto, por aquello, por el otro, yo me practiqué el bautismo de Juan, pudiera decir alguien, y si eso salvara, pues pudiéramos pensar que así fue. Pero realmente el bautismo es una ordenanza que todo cristiano debe obedecer, pero sabiendo que no se va a salvar por ser bautizado. De hecho, muchos que se han bautizado, en la actualidad pues están en un lugar de tormento, porque se alejaron del Señor y no mantuvieron su fe. Ahora, los relatos de la Biblia sugieren que el bautismo debe ser por inmersión y no por aspersión. Inmersión quiere decir sumergido completamente debajo del agua. Esa es la manera correcta en la que una persona se debe bautizar. Tú sabes que hay lugares donde con la mano le esparcen agua sobre sí, sobre la persona, pero eso no es lo correcto. Los relatos de la Biblia, vamos a ver un ejemplo, los relatos de la Biblia nos muestran que el bautismo debe ser por inmersión. En Mateo capítulo 3 y versículo 16, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, salió del agua. Esto significa que estaba dentro de ella. Entonces eso representa que Jesús completamente se introdujo, Juan lo introdujo sobre el agua, y al ser bautizado él salió del agua. Entonces el Señor sí se sumergió completamente. Un punto que causa mucha polémica entre los cristianos hoy en día es en qué nombre nos debemos bautizar. Mateo 28, versículo 18 dice de la siguiente manera: y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro acá, hermanos, que cómo Jesús nos da la fórmula, cómo nosotros debemos bautizarnos. Ahora, si Jesús nos dijo que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? Y ese es el punto que hoy en día causa mucha polémica entre la congregación, entre los cristianos. Ahora, la razón por la que Jesús enseñó una cosa y los apóstoles aparentemente hacían otra, porque no es que hicieron otra, es que en el tiempo de Jesucristo había diversidad de bautismos. Existía el bautismo de Juan. Dice la Biblia que Juan bautizaba en el Jordán para perdón de pecados. Las religiones paganas tenían sus propias formas para bautizarse. En aquel tiempo, el bautismo tomaba el nombre de aquel que lo enseñaba. La Biblia no nos dice cómo realmente Juan bautizaba, en qué fórmula, qué era la manera que Juan usaba. La Biblia solo dice que había un bautismo que se conocía como el bautismo de Juan. Y así habían otros. Entonces se le ponía el nombre del bautismo a aquel que lo enseñaba. Entonces se le llamaba bautismo de Juan al de Juan. El bautismo de Jesús, como Jesús lo enseñó, así bautizaron sus apóstoles, sus seguidores. Por eso es que ellos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? En el nombre de aquel que enseñó a bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? Porque eso se hacía para diferenciarlo de otros bautismos que existían. Cuando se decía que se bautizaba en el nombre de Jesús, la gente entendía que se estaba bautizando en la manera que Jesús enseñó. ¿Y cuál es la manera en que Jesús enseñó? Lo leímos acá. Jesús enseñó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo propicio para bautizarte? Algunos piensan que una persona debe haber creído 6 meses para bautizarse, otros creen que 1 año, otros creen que 1 semana. El punto es, hermanos, que la Biblia no da
un tiempo apropiado para que tú te bautices. La Biblia dice que hay que creer y bautizarse. Y si tú lees en el libro de los Hechos encontrarás muchos ejemplos donde personas creyeron y se bautizaron inmediatamente. Ejemplo de ello, el carcelero de Filipo, el cual al abrirse la cárcel donde estaba preso Pablo y otros hermanos, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego los llevó a su casa, los curó, los alimentó, y después de ello se bautizó. Lo mismo sucedió con el etíope eunuco, quien yendo hacia su ciudad, dice la Escritura que un diácono se le adherió al carro donde iba, le preguntó si entendía lo que leía, y le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Cuando él explica, luego llegaron a un lugar donde había agua, y aquel hombre le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y dice la Escritura que en aquel momento él fue bautizado y se fue alegre hacia su casa. Espero que las palabras de este video pues te sirvan de ayuda para entender que, si bien es cierto, el bautismo no salva, sí es necesario en la vida de todo cristiano, ya que es una ordenanza del Señor. Me despido, soy tu hermano Jorge Molina, deseando que el Señor te bendiga grandemente.